El millonario sentía vergüenza de su esposa y llevó a su amante a una fiesta lujosa. Pero al llegar allí, lo que sucedió paralizó su alma. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El lujoso salón del Hotel Imperial brillaba bajo las luces doradas de las arañas de cristal. La música suave flotaba en el aire mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, brindaban con copas de champán. Javier Ferrer se movía con seguridad entre ellos, estrechando manos, intercambiando sonrisas falsas y recibiendo elogios como si fueran su derecho. A su lado, Sofía, su amante, irradiaba belleza con un vestido negro ceñido, diseñado para atraer todas las miradas. Javier la llevó con orgullo, como un trofeo, convencido de que nadie cuestionaría su elección. Su esposa, Clara, no estaba invitada. Para él, su presencia era innecesaria, incluso vergonzosa. No encajaba en ese mundo de perfección y apariencias que él había construido. Sofía deslizó sus dedos por el brazo de Javier y susurró con una sonrisa encantadora: «Todos nos están mirando, justo como querías». Él confirmó, satisfecho. Controlaba el ambiente, como siempre. Pero justo cuando Javier se disponía a hacer un brindis, un murmullo recorrió la sala. Los invitados se giraron hacia la entrada y el aire pareció volverse más denso. Javier, molesto por la interrupción, siguió la dirección de sus miradas, y su estómago se tensó. Allí, de pie en el umbral, estaba Clara. No era la mujer discreta y sumisa a la que él había relegado al olvido. No era la sombra que aceptaba sus desplantes sin reclamar. Su vestido rojo carmín contrastaba con su piel, sus labios pintados con un tono similar, y sus ojos sostenían una firmeza que Javier no recordaba haber visto nunca. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Cada paso de Clara resonaba en el suelo de mármol mientras avanzaba con una elegancia que dejaba en evidencia a todas las mujeres allí presentes, incluida Sofía. Los murmullos aumentaron, las miradas la devoraban con admiración. Javier tragó en seco. ¿Desde cuándo su esposa tenía esa presencia? ¿Desde cuándo lograba captar la atención de la élite de la ciudad sin siquiera esforzarse? Sofía, incómoda, se inclinó hacia Javier. ¿Quién es ella? Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en Clara, en la manera en que tomaba una copa de champán de la bandeja de un camarero y brindaba con un hombre que Javier conocía bien: Ernesto Lombardi, uno de los inversionistas más importantes de su empresa. La sangre le hirvió en las venas. Lombardi se inclinó hacia Clara con una sonrisa encantadora, y ella, en lugar de apartarse como lo habría hecho en el pasado, le devolvió el gesto con naturalidad. La conversación entre ellos fluía, ajenos al mundo. Javier sintió un nudo en el estómago cuando vio a Lombardi posar una mano en la cintura de Clara, acercándola levemente. La humillación golpeó como un puñetazo en el pecho. Las cosas nunca habían salido de su control. Siempre había sido el hombre más admirado en cada habitación, el que imponía respeto con su presencia. Pero ahora, por primera vez, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Intentó recuperar el dominio de la situación. Caminó con paso firme hacia Clara, pero antes de llegar, una mano se posó en su hombro. Era Carlos Velasco, otro empresario influyente. «No tenía idea de que estabas casado con una mujer como ella», comentó en un tono casual, pero con una chispa de diversión en la mirada. «Parece que todo el mundo la admira. Qué curioso que nunca la hayas traído antes». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras intentaba responder, su mirada se cruzó con la de Clara. Ella no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia, su seguridad, la forma en que había entrado y robado el protagonismo sin esfuerzo, todo era una declaración de guerra. Javier apretó la mandíbula, sintiendo la rabia y la impotencia arder en su interior. Clara alzó su copa en su dirección y, con una leve sonrisa, bebió un sorbo. Javier sintió un calor furioso subirle por el cuello. Buscó apoyo en Sofía, pero ella parecía incómoda, sabiendo que la atención que había disfrutado minutos antes se desvanecía. Un camarero pasó junto a Javier, y en su irritación, casi tumbó la bandeja de copas. Su respiración se agitó. No podía permitir que esto continuara. Dio un paso más hacia Clara, esta vez sin interrupciones. La vio sonreír y tocar el brazo de Lombardi con un gesto casi casual, pero intencionado. Javier cerró los puños. «¿Qué estás haciendo aquí?» Clara se giró lentamente hacia él, su expresión serena. «¿Aquí? Oh, Javier, este siempre ha sido mi mundo. Tú solo nunca quisiste verlo». Las palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier ataque público. Un murmullo recorrió la sala. Su esposa, a la que había menospreciado, ahora lo miraba con una seguridad aplastante, como si lo desafiara a seguir negando lo que estaba ocurriendo. Javier sintió que la sangre le martilleaba en las sienes. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable.
Clara inclinó la cabeza levemente y con la misma elegancia con la que había llegado, se volvió hacia Lombardi. Javier sintió que su mundo perfecto se desmoronaba. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Javier apenas podía escuchar el eco de las voces en la sala, pero no distinguía ninguna palabra. Su visión se había reducido a un solo punto: Clara. Ella continuaba conversando con Ernesto Lombardi, riendo con la facilidad de quien se sabe admirada. El contraste era cruel. Durante años, Javier había creído que su esposa era insignificante, una sombra que debía permanecer en la discreción, pero en ese momento, ella brillaba más que nadie en la fiesta. Intentó recuperar la compostura, aferrándose a la mano de Sofía, pero sus dedos estaban fríos. Ella también notó el cambio en el ambiente, el giro inesperado de la atención. Javier sintió que la presión sobre él aumentaba cuando otro inversionista, Rodolfo Santamaría, se acercó con una sonrisa inquisitiva. «Ferrer, viejo amigo, ¿cómo es que nunca nos presentaste a tu esposa? Debo decir que tiene una presencia imponente», comentó con un tono entre curioso y burlón. Javier sintió un escalofrío. Nunca había imaginado este escenario. Clara no solo estaba en la fiesta, sino que la gente estaba empezando a notar su ausencia en todos los eventos anteriores. «Siempre la mantuviste tan alejada de estas reuniones que pensamos que prefería la tranquilidad del hogar», continuó Santamaría con una sonrisa. Javier tragó en seco. Sofía, incómoda con la conversación, le apretó el brazo con suavidad. «Javier, vámonos a otro lado», murmuró. Pero él no podía moverse. Sus piernas estaban ancladas al suelo, su mente repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo era posible que Clara tuviera ese efecto en la gente? Al otro lado del salón, Clara sintió la mirada de su esposo clavada en ella, y en lugar de incomodarse, se giró lentamente y sostuvo su mirada con una tranquilidad que lo desarmó. Javier, que había pasado toda su vida en control absoluto, sintió por primera vez que no tenía el poder en sus manos. Ella alzó su copa con elegancia y brindó en silencio. Javier sintió un ardor en el pecho. No podía permitir que esto continuara. Avanzó con paso decidido, dejando atrás a Sofía, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, Clara ya no estaba sola. Otro hombre se había acercado a ella. Sebastián Acosta, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, inclinó levemente la cabeza y le ofreció la mano. «¿Me concede este baile?». Clara le sonrió y colocó su mano sobre la suya con una naturalidad que hizo que Javier sintiera náuseas. La música cambió a una melodía envolvente y Sebastián la guió hasta la pista de baile con movimientos fluidos. Javier vio cómo su esposa, la misma mujer a la que había ignorado durante años, ahora giraba con gracia en los brazos de otro hombre. El murmullo en la sala aumentó. Los comentarios eran apenas susurros, pero Javier los escuchó como un estruendo ensordecedor. «Se ven bien juntos. Siempre creí que Clara era una mujer opacada por su esposo, pero mira cómo brilla». Quizás Javier cometió un error al no darle su lugar. Javier apretó los puños. Avanzó de nuevo, esta vez decidido a detener la humillación, pero entonces una voz lo detuvo en seco. «Déjala», dijo Lombardi en un tono bajo, pero firme. Javier giró bruscamente la cabeza. «¿Qué has dicho?». Lombardi dio un sorbo a su copa y lo miró con calma. «No seas patético, Ferrer. Sabes perfectamente lo que está pasando aquí. Todos lo sabemos. ¿O acaso crees que la gente no se da cuenta de lo que hiciste trayendo a esa mujer contigo?», señaló con el mentón a Sofía. Javier sintió que la furia le hervía la sangre. «Esto no te incumbe». Lombardi sonrió con sorna. «Ah, ¿no? Entonces explícame por qué toda esta sala está más interesada en tu esposa que en ti. ¿Desde cuándo dejaste de ser el centro de atención?». La burla en su voz fue la gota que colmó el vaso. Javier sintió que su orgullo se rompía en mil pedazos. Sin pensarlo, avanzó hacia la pista de baile con pasos rápidos, apartando a las personas a su paso. Clara, aún bailando, lo notó acercarse y su sonrisa se amplió ligeramente. No con miedo, no con sumisión, sino con una calma que lo desconcertó aún más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano con brusquedad. «Clara, vamos a hablar». Sebastián no la soltó de inmediato. «Creo que ella está ocupada». Javier lo fulminó con la mirada. «Es mi esposa». Clara inclinó la cabeza con un gesto calculado. «Ah, ¿sí? Creí que solo era la mujer que debía quedarse en casa mientras tú exhibías a otra». El aire en la sala se volvió más denso. Todos observaban con atención la confrontación. Javier apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, Clara tomó la decisión por él. Se separó de Sebastián con elegancia y se quedó frente a Javier. «Si quieres hablar, hazlo ahora». Él sintió una pequeña Sofía, pero esa sensación se esfumó cuando Clara añadió en voz baja:
pero lo suficientemente fuerte para que algunos escucharan. Solo no esperes que me quede callada como lo hacía antes. La frase cayó como una bomba en el ambiente. Javier sintió el peso de todas las miradas sobre él. Nunca había imaginado que su esposa tuviera esta audacia. Ella se giró y caminó hacia una de las terrazas del salón. Javier la siguió, con la mandíbula tensa y los latidos descontrolados. Clara había jugado su carta más fuerte, y él no estaba seguro de cómo responder. El aire en la terraza estaba cargado de tensión. Clara avanzó con pasos medidos, deteniéndose junto a la baranda de mármol, mientras Javier la seguía con el cuerpo tenso, sintiendo como la furia y la frustración le recorrían las venas. No podía soportar lo que acababa de pasar en el salón. No podía tolerar la forma en que Clara lo había expuesto, la manera en que lo había dejado en ridículo sin siquiera levantar la voz. Ella se giró lentamente, encontrándolo con una expresión tranquila, casi divertida. No había rastros de la mujer sumisa que él había ignorado durante años. «¿Qué es lo que quieres, Javier?», preguntó con un tono suave, pero firme. Él apretó los puños. «¿De qué se trata esto, Clara? ¿De humillarme enfrente de todos?». Clara arqueó una ceja. «Qué ironía, considerando que fuiste tú quien me relegó a las sombras mientras desfilabas con tu amante como si yo no existiera». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Javier respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación. «No hagas un escándalo innecesario». Ella soltó una risa seca. «No he hecho nada, Javier. Solo entré a una fiesta a la que tenía derecho de asistir como tu esposa. Si alguien hizo un espectáculo aquí, fuiste tú, trayendo a Sofía como si fuera tu trofeo». El desprecio en su voz lo desarmó por un instante. Nunca había escuchado a Clara hablar así. Siempre había sido sumisa, obediente, dispuesta a seguir el papel que él había impuesto en su matrimonio. Pero ahora era una mujer diferente. Javier se pasó la mano por el cabello, frustrado. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando?». Clara lo miró fijamente, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Estoy aquí porque me cansé de esconderme. Porque por años permití que me hiciera sentir invisible. Pero, ¿sabes qué? Ya no más». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en su vida, sentía que no tenía el control sobre una situación. Su mandíbula se tensó cuando intentó cambiar de táctica. «Si crees que con esto vas a hacerme quedar mal, estás equivocada. A nadie le importa lo que hagas, Clara». Ella sonrió, pero en su mirada había un brillo desafiante. «No les importa». Qué curioso, porque hasta donde pude notar, todos estaban bastante impresionados con mi presencia esta noche. De hecho, algunos parecían preguntarse por qué nunca me habías presentado antes. Javier sintió como la ira se acumulaba en su pecho. Odiaba admitirlo, pero Clara tenía razón. Los inversionistas, los empresarios, incluso sus conocidos más cercanos, todos habían notado su ausencia en eventos anteriores. Y ahora que la veían, no podían evitar preguntarse por qué la había mantenido oculta. «No te confundas, Clara. Sigues siendo la misma mujer que dejé en casa. No vas a cambiar eso con un vestido bonito y una sonrisa bien ensayada». Clara inclinó la cabeza, sin perder la compostura. «¿Es eso lo que crees? Entonces dime, Javier, si sigo siendo la misma, ¿por qué pareces tan nervioso?». Él abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta de la terraza se abrió de golpe. Sofía apareció con el ceño fruncido, cruzándose de brazos. «¿Qué está pasando aquí?». Clara la miró de arriba a abajo, sin perder la serenidad. «Nada de lo que te incumba». Sofía soltó una risa burlona. «Claro que me incumbe. Javier es mi pareja ahora». Clara soltó una carcajada suave. «¿De verdad? Porque desde donde yo estoy parada, parece que está demasiado ocupado conmigo como para prestarte atención». El rostro de Sofía se contrajo con furia, mientras Javier se tensaba aún más. Esto se estaba saliendo de control. Sofía dio un paso hacia Clara. «No creas que por haber aparecido esta noche vas a cambiar algo. Javier está conmigo, no contigo». Clara la miró con una mezcla de lástima y diversión. «Ah, Sofía, qué ingenua eres». Sofía apretó los dientes. Clara dio un paso adelante, acercándose a ella. «Dime algo. ¿Te has dado cuenta de que Javier no ha dejado de mirarme desde que llegué? ¿O que, a pesar de tenerte al lado toda la noche, no pudo evitar seguirme hasta aquí?». Sofía parpadeó, insegura por primera vez en toda la noche. Miró de reojo a Javier, buscando una respuesta. Pero él no dijo nada. Clara sonrió con satisfacción. «Pensé que eras más lista». Sofía sintió como la rabia le subía por la garganta. Se giró hacia Javier y lo agarró del brazo con fuerza. Pero Javier no se movió. Sofía frunció el ceño. «Javier». Él seguía mirando a Clara, confundido, furioso y sobre todo desconcertado.
Sofía sintió el golpe de la humillación. Su orgullo herido la cegó por un instante. Sin pensarlo, levantó la mano para abofetear a Clara. Pero antes de que su palma pudiera tocar su rostro, Javier la sujetó por la muñeca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Me estás deteniendo por ella? Javier la soltó con cuidado, sin responder. Sofía dio un paso atrás, sintiendo cómo la humillación la consumía. Clara observó la escena con una sonrisa triunfal. Parece que la fiesta está terminando para algunos. Sofía sintió que iba a explotar. Miró a Javier por última vez y luego se giró sobre sus talones, marchándose con pasos furiosos. Clara suspiró, volviendo la vista hacia Javier. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba. Javier la miró con una mezcla de admiración y resentimiento. ¿Quién eres?, murmuró, sin poder reconocer a la mujer que tenía delante. Clara se acercó a él, deteniéndose a pocos centímetros de su rostro. Soy la mujer que nunca supiste valorar, Javier. Él sintió que el aire se volvía pesado. Ella sonrió y le dio una palmadita en el hombro antes de alejarse con la misma elegancia con la que había entrado. Javier se quedó solo en la terraza, con el orgullo hecho trizas y una pregunta ardiéndole en la mente. ¿Cómo había perdido el control de todo en una sola noche? La fiesta seguía su curso, pero para Javier, todo se había detenido en el momento en que Clara lo había dejado solo en la terraza. Por años, él había sido el centro de todas las miradas, el hombre poderoso que dictaba las reglas. Pero ahora se sentía como un extraño en su propio mundo. Se pasó una mano por el rostro, tratando de recuperar la compostura antes de regresar al salón. Pero en cuanto cruzó la puerta, la escena que encontró lo descolocó por completo. Clara estaba en el centro de un grupo de empresarios, riendo con elegancia, sosteniendo su copa con la naturalidad de quien siempre había pertenecido a ese círculo. Y lo peor de todo, su mayor inversionista, Hugo Santillana, la miraba con un interés evidente. Javier sintió un nudo en el estómago. Santillana era un hombre influyente, con un imperio que superaba incluso al suyo en algunas áreas. Un aliado importante, pero también un rival peligroso. Si Clara había logrado captar su atención. Respiró hondo, controlando la irritación. No iba a permitir que Clara siguiera robándole el protagonismo. Caminó con paso firme hacia el grupo, imponiéndose con su presencia. «Espero que estén disfrutando la velada», dijo, esbozando una sonrisa medida. Clara no se inmutó. Solo giró ligeramente la cabeza y lo miró con la misma calma devastadora de antes. «Muchísimo», respondió, sin apartar la mirada de él. Hugo Santillana sonrió con complicidad. «Estábamos hablando de lo sorprendente que es tu esposa, Javier. Debo decir que me siento engañado. ¿Cómo es posible que nunca la hayas traído a eventos como este?» Javier forzó una sonrisa. «Clara prefiere la discreción». «Eso es una lástima», replicó Santillana, llevándose la copa a los labios. «Una mujer como ella podría haber cambiado muchas cosas en el panorama empresarial si hubiera estado más presente». Clara inclinó la cabeza, sin dejar de sonreír. «Tal vez es que ahora estoy lista para tomar mi propio lugar en este mundo». Javier sintió una punzada de alerta. Había algo en la forma en que Clara lo dijo, en la seguridad con la que lo miraba, que le hizo darse cuenta de que esto iba más allá de una simple noche de humillación. Clara tenía un plan. Decidido a retomar el control, extendió la mano hacia ella. Clara lo miró fijamente. Por un momento, pareció dudar. Pero luego, con un leve asentimiento, aceptó. Él la tomó por la cintura y la llevó al centro de la pista. La música envolvía el salón en una melodía sofisticada. Desde fuera, parecían una pareja perfecta, pero entre ellos, la tensión era tan palpable como una tormenta a punto de estallar. «¿Qué es lo que buscas con todo esto, Clara?», preguntó Javier en un murmullo. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Lo que siempre quise, Javier. Mi lugar. Tu lugar ha sido siempre a mi lado. No, Javier. Mi lugar ha sido siempre a tu sombra. Hasta hoy». Javier la giró con precisión, manteniendo la elegancia del baile, pero por dentro, estaba furioso. «No creas que porque llamaste la atención una noche puedes cambiar las reglas del juego. ¿Y quién dice que sigo jugando bajo tus reglas?» Javier apretó la mandíbula. «Estás sobreestimando tu poder aquí». Clara se inclinó ligeramente hacia él, sus labios a centímetros de su oído. «¿De verdad lo crees? Porque hasta ahora, todo lo que he hecho ha sido sin mover un solo dedo. Imagínate si decidiera ir más allá». Las palabras le calaron hondo. Pero antes de que pudiera responder, alguien interrumpió la escena. «¿Puedo robarte este baile?». Javier se giró con el ceño fruncido y se encontró con Santillana, extendiendo la mano hacia Clara. Por un instante, Clara no respondió. Pero luego, con una sonrisa medida, soltó la mano de Javier y tomó la de Santillana.
Por supuesto. Javier se quedó paralizado. Miró cómo Clara se alejaba, riendo suavemente mientras se dejaba guiar por Santillana. Nunca, en todos los años que habían estado juntos, había sentido lo que estaba sintiendo en ese momento. No el tipo de celos que había sentido con otras mujeres cuando alguien intentaba meterse en su territorio. Esto era algo peor. Era la certeza de que estaba perdiendo a Clara. No como esposa, sino como la única persona que alguna vez pudo haber estado realmente a su altura. Intentó mantener la compostura, pero en ese momento, Sofía reapareció a su lado. ¿Ya lo entendiste, Javier? Él giró el rostro con brusquedad. ¿De qué hablas? Sofía sonrió con desdén. ¿De qué perdiste? Y lo peor es que ni siquiera fue porque Clara quisiera vengarse. No necesitó hacer nada. Fuiste tú quien la empujó hasta aquí. Javier apretó los dientes, pero ella solo se rió. Tal vez ahora entiendas cómo me sentí yo esta noche. Javier sintió que la rabia lo consumía. Tú nunca fuiste importante para mí. Sofía lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Eso ya lo sé, pero lo interesante es que ahora Clara tampoco lo es para ti. ¿Por qué, Javier, tú ya no la tienes? Dicho eso, Sofía se alejó, dejándolo solo en medio del salón, con la certeza de que, por primera vez en su vida, estaba completamente derrotado. Javier nunca había experimentado el sabor de la derrota tan de cerca. Su vida había estado marcada por el control absoluto, por ser el hombre al que todos temían, respetaban o querían impresionar. Pero ahora, en ese salón repleto de miradas que ya no le pertenecían, sentía que todo lo que había construido se desmoronaba. Clara ya no era la mujer que él había menospreciado durante años. No era la sombra discreta que se escondía detrás de su apellido. Ahora, era una fuerza en sí misma, rodeada por personas influyentes, por empresarios que la admiraban, por hombres que la miraban con interés. Javier se sirvió un trago y lo bebió de un solo golpe. Sentía un calor iracundo subirle por la garganta, pero no podía permitir que nadie notara su estado. Caminó con paso firme, fingiendo indiferencia, fingiendo que no le importaba. Pero la verdad era que lo consumía. La escena ante él era un insulto a su ego. Clara reía con Hugo Santillana, inclinando levemente la cabeza, como si estuviera completamente cómoda en su compañía. No había rastro de la sumisión que él había impuesto durante años. Javier cerró los puños. Tenía que hacer algo. No podía dejar que Clara lo humillara de esa manera. No podía dejar que lo ignorara como si él no existiera. Caminó con determinación hacia ella, interrumpiendo la conversación sin importarle las miradas curiosas de los presentes. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Clara lo miró con una ceja arqueada, como si su presencia fuera una molestia menor. Luego, tomó su copa y dio un sorbo pausado antes de responder. «Estoy ocupada, Javier». El desprecio en su tono lo golpeó como una bofetada. Santillana sonrió con diversión. ¿Seguro que no puede esperar? Estábamos en medio de una conversación interesante. Javier sintió un impulso irracional de romper la copa en su mano. «Clara, ahora». Clara sostuvo su mirada por un instante más antes de soltar un suspiro leve. Luego, con una calma implacable, dejó su copa sobre la mesa y caminó hacia un rincón más apartado del salón. Javier la siguió, sintiendo su propia rabia latirle en las sienes. Cuando estuvieron lo suficientemente alejados de los demás, él se giró hacia ella con furia contenida. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» Clara lo miró con indiferencia. «Lo que siempre debí haber hecho, Javier. Tomar mi lugar». «¿Tu lugar?» Javier soltó una risa amarga. «No seas ridícula, Clara. No eres más que una mujer resentida tratando de llamar la atención». Ella lo miró con un destello de diversión en los ojos. «¿Y lo estoy logrando?» La respuesta lo desarmó por un segundo. Clara inclinó la cabeza, estudiándolo con detenimiento. «Dime, Javier, ¿qué es lo que te molesta más? ¿Que esté aquí esta noche o que ya no te necesite?» Javier apretó los dientes. «No juegues conmigo». «¿Por qué no?» Clara sonrió con burla. «Tú jugaste conmigo durante años. Me ocultaste, me despreciaste, me reemplazaste frente a todos sin un mínimo de respeto». Javier sintió un golpe en el estómago. «Eso es pasado. Para ti, tal vez. Para mí, es el motivo por el que estoy aquí ahora». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de una tensión casi palpable. Javier sintió que su control se desmoronaba aún más con cada palabra de Clara. «No vas a ganar esto», murmuró. Clara sonrió con una confianza que lo enloquecía. «Javier, ya gané». Él iba a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un periodista se acercó con un micrófono en mano. «Señor Ferrer, hay algo que todos nos preguntamos esta noche», dijo con una sonrisa de curiosidad maliciosa. Su esposa ha sido la gran revelación del evento.
Se ha ganado la admiración de todos. Porque nunca la había traído antes. Javier sintió como su mundo colapsaba en un solo segundo. Se quedó mudo. Su mente trabajaba frenéticamente en busca de una respuesta adecuada, pero cualquier cosa que dijera lo dejaría en ridículo. Si admitía que había ocultado a Clara porque la consideraba poco atractiva, quedaría como un hombre superficial y patético. Si decía que ella prefería la discreción, cualquiera que la hubiera visto esa noche sabría que era mentira. Clara, en cambio, no perdió la oportunidad. Bueno, a veces las personas cometen errores, dijo con una sonrisa encantadora, mirando a Javier con una dulzura falsa. Pero lo importante es que siempre se puede aprender de ellos. El periodista sonrió con interés. Entonces, ¿cree que su esposo aprendió algo esta noche? Clara lo miró con un brillo de satisfacción en los ojos. Espero que sí. Javier sintió un nudo en la garganta. El periodista agradeció por la respuesta y se retiró, dejando a Javier y Clara en un silencio ensordecedor. Javier la miró con una mezcla de furia y desesperación. ¿Quieres venganza? ¿Eso es lo que buscas? Clara inclinó la cabeza. ¿Venganza? No, Javier. Esto no se trata de venganza. Se acercó un poco más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Esto se trata de justicia. Y sin decir más, Clara se alejó, dejando a Javier solo, sintiendo, por primera vez en su vida, lo que era estar en la posición de alguien que no tiene el control de nada. Javier caminó por la fiesta con pasos lentos, sintiendo que las miradas de todos se clavaban en él. Por primera vez en su vida, no era el centro de atención por su éxito, sino por su humillación. La imagen que había construido con tanto esmero se derrumbaba frente a sus ojos, y lo peor era que no podía hacer nada para evitarlo. El eco de las risas y las copas brindando se sentía como agujas en su piel. Sabía que todos estaban hablando de él, de cómo su esposa, a quien había menospreciado durante años, lo había superado de una manera que jamás imaginó. Intentó recomponerse, acercándose a algunos inversionistas con la esperanza de cambiar la narrativa. Pero la incomodidad en sus expresiones lo decía todo. Nadie quería estar cerca de un hombre cuya credibilidad se tambaleaba. Javier tragó en seco. Necesitaba hablar con Clara. Necesitaba recuperar al menos una parte de su control. La encontró en la terraza, observando la ciudad iluminada con una copa de vino en la mano. Su silueta reflejaba calma, como si todo el peso del pasado finalmente se hubiera desvanecido. «Necesitamos hablar», dijo Javier con voz firme. Clara no se giró de inmediato. Saboreó el momento, disfrutando de su nueva posición antes de mirarlo con tranquilidad. «¿Hablar? Eso es nuevo», respondió con una sonrisa leve. Javier respiró hondo. «No voy a fingir que no sé lo que hiciste esta noche. Pero dime algo, ¿de verdad crees que esto cambia algo?» Clara arqueó una ceja. «Lo cambia todo, Javier. Ya no soy la mujer que podías esconder en casa mientras presumías de otra». Javier se acercó más, bajando la voz. «Esto no es más que un espectáculo. Lo que vivimos sigue ahí, lo que construimos juntos. ¿Lo que construimos? Javier, lo único que construiste fue una mentira. Y hoy, por fin, ha caído». Javier sintió la desesperación arañarle el pecho. No podía aceptar que Clara tuviera la última palabra. No podía permitir que se marchara creyendo que había ganado. «Entonces dime, ¿qué sigue para ti?», preguntó con dureza. «¿Crees que esto te hará feliz?» Clara sostuvo su mirada. «No, Javier. Lo que me hará feliz es saber que nunca más tendré que pedir permiso para existir». Se giró hacia él, acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Y lo mejor de todo», susurró, «es que ahora eres tú quien tendrá que vivir con la vergüenza de haberme perdido». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara dejó su copa en la baranda, se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Javier la observó marcharse con el corazón acelerado y las manos cerradas en puños. Una parte de él quiso correr tras ella, gritarle que no podía terminar así, que todo esto no tenía sentido. Pero sus pies no se movieron. Estaba atrapado en la realidad que él mismo había creado. Sofía, quien hasta hace unas horas era su mayor orgullo, apareció a su lado, tomándolo del brazo con nerviosismo. «Javier, tenemos que irnos». Él la miró por primera vez en toda la noche. Observó su vestido impecable, su maquillaje perfecto, la manera en que sonreía sin emoción real, solo para mantener las apariencias. De repente, todo le pareció vacío. Sofía no era Clara. Nunca lo sería. Javier apartó su brazo y dio un paso atrás. «No vamos a ningún lado». Sofía lo miró con sorpresa. «¿Qué dices? No puedes quedarte aquí después de todo esto». «¿Y qué importa?», murmuró Javier, con la voz perdiendo toda su fuerza. Su mirada volvió a buscar a Clara entre los invitados,
pero ya no estaba. Se había ido. Sintió un nudo en el estómago. No solo la había perdido, sino que jamás tendría otra oportunidad para recuperarla. Los murmullos a su alrededor aumentaron. Sofía, sintiendo que Javier se desmoronaba, se alejó de él discretamente, sin intención de ser arrastrada en su caída. Javier se quedó solo en medio del salón. Los flashes de las cámaras lo cegaron por un instante. Su imagen perfecta estaba destruida. Ya no era el Javier Ferrer poderoso, respetado y temido. Solo era un hombre que lo había perdido todo. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.